Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo les ha ido? Quiero primero arrancar por saludarlos, obviamente, y por hacerles una pregunta para que respondan por el chat. ¿Están oyendo bien? ¿El audio está bien para cada uno de ustedes? Bien, veo que todos están respondiendo que muy bien, que perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Listo, perfecto. Vamos a empezar entonces. Primero saludarlos, agradecerles por estar aquí un rato, compartir. Espero que estén disfrutando de sus hogares, que aprovechen el tiempo para leer, capacitarse, compartir con la familia. Todos estos momentos tienen también ventajas y tienen tenemos la oportunidad de compartir con nuestras familias, algo que en muchas ocasiones no tenemos el suficiente tiempo. Creo que estos días van a ser muy bonitos para compartir con la familia y estar todos unidos esperando que esta situación pase rápido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy de moda en los últimos meses, ya digamos más o menos un año, a partir de todas las reglamentaciones que el gobierno nacional ha emitido y a partir de una serie de fenómenos que han venido ocurriendo en Colombia en los últimos años. Vamos a hablar entonces, para ir entrando en el tema, vamos a conversar sobre la vivienda turística. La idea es irnos poco a poco por la historia de la vivienda turística. Es una modalidad de proyectos reciente. En Colombia el turismo está de moda pues esto nos ha tomado en los últimos años de cierta manera por sorpresa. Hemos tenido que ir adaptándonos a estas circunstancias, por lo que la historia de la vivienda turística en Colombia es corta, pero particularmente muy nutrida. Hemos tenido varias reglamentaciones y esas reglamentaciones han tenido una evolución rápida en el tiempo. A quienes están preguntando en el chat si pueden grabar esta presentación, la respuesta es sí, incluso por todo el montaje logístico de tecnología que hizo La Lonja. Entiendo que está siendo grabada en este momento y me imagino que después va a ser publicada y estará disponible pues en los diferentes canales de La Lonja. Por aquí incluso están diciendo que en YouTube va a estar la presentación prontamente. Entonces, vamos a empezar. La vivienda turística tiene varias etapas, tiene varios elementos importantes desde su concepción. Vamos a hablar un poquito de la concepción de la vivienda turística, cómo se concibe la vivienda turística y los proyectos de vivienda turística, cómo se estructuran. Finalmente vamos a hablar también de la operación de la vivienda turística, del contrato de arrendamiento de vivienda turística, que es un contrato con una reglamentación especial, y un poquito de los detalles de la operación de estos proyectos de vivienda turística. Toda esta historia de la vivienda turística arrancó en el 2009. El gobierno expidió el decreto 2590 del 2009, con lo cual pretendía crear una nueva modalidad de vivienda, conocida o denominada como vivienda turística. Denme un segundo, paramos 30 segundos, que me están pidiendo que ponga la presentación en pantalla completa. No sé, la verdad, cómo hacerlo para que se vea en la pantalla completa. Por aquí dicen que
desde acá, denme un segundo. ¿Ahí lo están viendo en pantalla completa o no? Ahí. Ahí ya están viendo en pantalla completa. Bueno. eh, Listo. Bueno, hay unos que me dicen que están viendo en pantalla completa, otros que no. Otros dicen que se ve perfectamente. Bueno, vamos a seguir. La vivienda turística, entonces, la primera reglamentación es del año 2009, el decreto 2590 fue quien inició con esta historia de la vivienda turística. Básicamente, lo que hizo el gobierno fue crear una modalidad nueva de vivienda que venía a complementar la vivienda multifamiliar y la vivienda unifamiliar. Y creó entonces la modalidad de vivienda turística. Ese decreto 2590 contenía 5 requisitos especiales para poder desarrollar un proyecto de vivienda turística o incluso para poder destinar un inmueble individual a la vivienda turística, al régimen de vivienda turística. Esos 5 requisitos entonces eran: uno, que el operador fuera un prestador de servicios turísticos. Cabe aclarar aquí que nunca el gobierno ha fomentado que la operación de vivienda turística se haga de manera individual, que cada propietario lo haga. Lo que ha buscado es que se haga por medio de operadores de servicio turístico, de manera que se puedan cumplir con los estándares normativos de migración y de normas técnicas del sector de la vivienda turística. El segundo requisito es el Registro Nacional de Turismo. Creaba entonces el decreto 2590 del 2009 un registro nacional, una modalidad de registro nacional de turismo específico para la vivienda turística. Tiempo después vimos cómo lo reglamentaron. Ese es un registro que ha tenido variación en los últimos meses, empezando porque ya no es físico, ya no hay que acercarse a las cámaras de comercio para hacerlo, ya todo se hace por medio electrónico y es mucho más sencillo. El tercer requisito es la suscripción de un contrato. Ese contrato, desde el principio que se creó la figura en Colombia, ha permitido la normatividad que sea un contrato virtual. Lo que hemos visto es que las diferentes plataformas tecnológicas de vivienda turística que están dispuestas en sus celulares y en sus sitios web, siempre firmamos un contrato de hospedaje y lo firmamos de manera virtual. Ya después llega un aviso de firma de ese contrato al correo electrónico con una confirmación. El cuarto requisito era la regulación en los reglamentos de propiedad horizontal. Este es uno de los elementos que mayor ha cambiado en la reglamentación de los últimos tiempos. En principio, el decreto 2590 del 2009 lo que contemplaba era que la modalidad de vivienda turística estuviera expresamente contemplada en los reglamentos de propiedad horizontal, sin importar si el reglamento de propiedad horizontal era de un proyecto nuevo o de un edificio ya existente o incluso de un inmueble individual. Y finalmente está el registro hotelero, que en su momento se reglamentaba por medio de unas cartillas y esas cartillas pues funcionaban como registro hotelero.
ahí para entrar ya en detalle de estos requisitos, vamos a hablar de los 5 requisitos y vamos a ir viendo qué ha cambiado de esos requisitos a través del tiempo. El primer requisito entonces es ser prestador de servicios turísticos. En Colombia, la tenencia de un inmueble, un apartamento, una finca o una casa, puede ser entregada para uso y goce por periodos inferiores a 30 días. Y aquí vale la pena arrancar por una aclaración. Y es que si usted entrega el inmueble por 30 días o más para su uso y goce, el contrato que se debe suscribir, en este caso, es un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Cosa distinta es si la tenencia se entrega por menos de 30 días. Para poder alquilar un apartamento o un inmueble por una vivienda por menos de 30 días, se debe ser prestador de servicios turísticos. Y ahí aparece entonces la modalidad de la vivienda turística. La vivienda turística, desde que inició en el 2009, plantea la necesidad de tener 2 figuras, 2 personas que participan en todo este entramado contractual, que son el comercializador y el operador. Y siempre en este tipo de charlas de la vivienda turística, siempre me gusta arrancar por aquí para entender un poquito mejor cuáles son los roles que la norma técnica sectorial le aplica a cada uno o destina para cada uno de estos personajes. Por un lado vamos a encontrar el propietario. El propietario no necesariamente es el operador. Incluso lo que se ha ido poniendo de moda en Colombia es que los propietarios buscan un operador de vivienda turística para atender y operar el inmueble o todo el edificio. Por otro lado está el comercializador, que es quien se encarga de la difusión de ese inmueble, de esa vivienda turística en diferentes plataformas tecnológicas. Y por otro lado, en Colombia tenemos el administrador de propiedad horizontal. Son todos ellos personajes distintos. Siempre empezamos por el propietario. El propietario puede comprar una vivienda turística por varias modalidades. Una puede adquirir una vivienda turística mediante un vehículo que agrupe mucha gente, como es una sociedad o un fideicomiso. También puede adquirir el inmueble directamente, un inmueble que tiene una matrícula inmobiliaria y esa matrícula inmobiliaria es objeto de una escritura de transferencia del dominio y él es el propietario. Ese propietario entonces le entrega al operador la labor de todo el funcionamiento del inmueble. En la vivienda turística, al igual que en la hotelería, el operador es el que se encarga del mobiliario, se encarga del mantenimiento, pero particularmente tenemos que aclarar que el operador se encarga de todo eso de la puerta del inmueble para adentro, de la puerta de la vivienda turística para adentro, porque en muchos casos en Colombia estructuramos los proyectos de vivienda turística bajo el régimen de propiedad horizontal. Y bajo el régimen de propiedad horizontal es obligatorio tener un administrador de la propiedad horizontal. El administrador de la propiedad horizontal es a los bienes comunes lo que el operador es a los bienes privados. Eso quiere decir que si en estos edificios de vivienda turística se quema un bombillo del pasillo, el encargado de cambiar ese bombillo es el administrador de la propiedad horizontal. Pero si el mismo bombillo se quema dentro del apartamento turístico, dentro de la vivienda turística, será el operador el encargado de cambiar ese bombillo. Les propongo algo. A las personas que están mandando algunos mensajes con preguntas, les propongo que al final de cada uno de estos elementos abramos un espacio de preguntas
y lo hacemos por medio escrito o incluso activan su micrófono, piden la palabra con el símbolo de la mano levantada y yo les doy entrada al chat y a la discusión para que puedan hacer sus preguntas. Bien, entonces íbamos en la diferencia entre el operador y el administrador de la propiedad horizontal. El administrador entonces de la propiedad horizontal es aquel que se encarga de los bienes comunes, no tiene ninguna relación, ningún vínculo con la operación. Vamos a ver que más adelante la norma nacional nos ha ido mezclando un poco el administrador con el operador por la exigencia que años después nos hicieron para este tipo de proyectos de tener un recepcionista y que ese recepcionista pues llevara el control de las tarjetas de migración y de los formularios de hospedaje para hacer check-in y check-out. Pero en principio el administrador va por un lado y el operador va por otro. El operador por lo general tiene a su cargo personal de mantenimiento que va constantemente a los edificios y a las viviendas turísticas a recibir los huéspedes, a recibir la gente, a recibir nuevamente las llaves, hacer aseo. Algunos operadores de vivienda turística también tienen ofertas de paquetes turísticos, de visitar museos, de algunas actividades en la ciudad y se encargan específicamente del operador. Personaje distinto es el comercializador. Personaje distinto es el comercializador. ¿Por qué? Porque el comercializador es aquel que se encarga de buscar los huéspedes, de captar los huéspedes, pero no está relacionado con la operación. En los comercializadores hay dos tipos de comercializador, el comercializador físico y el comercializador virtual. El comercializador virtual es aquel que lleva a cabo su operación a partir de plataformas tecnológicas, aplicaciones como Airbnb, Flyaway, etc. Y el comercializador físico es aquel que lo hace por medio de agencias de viajes. Ahora vemos que muchas agencias de viajes también ofrecen dentro de sus paquetes turísticos apartamentos, fincas y casas como vivienda turística. Entonces, para poner un ejemplo rápido, el comercializador puede ser una empresa como Aviatur, que es un comercializador físico. En una agencia de viajes física recibe un huésped o por alianza con alguna agencia de viajes en Europa o en Estados Unidos. Ahí le relacionan el huésped o la familia que va a ser hospedada. El comercializador inmediatamente le notifica al operador que el inmueble ha sido tomado por una persona y ya el operador entonces se encarga de recibir al huésped en la puerta del edificio. El comercializador, muchos de estos comercializadores incluso prestan el servicio de traslado del aeropuerto hasta la vivienda y una vez en la puerta del edificio termina la labor del comercializador y ahí empieza la labor del operador. El operador es el encargado de hacer el check-in, de llenar los formularios de Migración Colombia para el caso de extranjeros, de ubicar los huéspedes y de todo tipo de labor de mantenimiento, aseo, etc. Es importante aclarar que desde el año 1996, por medio de la Ley 300, a los prestadores turísticos se les obliga a contar con Registro Nacional de Turismo en la categoría de operadores. Entonces, a todos aquellos que les ha interesado incursionar en la operación de vivienda turística, lo primero que les tenemos que recomendar es tienen que hacer el trámite de registrarse como operadores turísticos ante la Cámara de Comercio respectiva y tener un registro nacional de turismo en categoría de operadores vigente. Si usted opera una vivienda turística, incluso usted siendo el propietario, sin tener registro nacional de turismo, se entiende que hay una infracción de las normas de turismo en Colombia
y puede generar desde multas hasta el sellamiento del inmueble. Entonces, la recomendación que hemos dado siempre es, si usted quiere operar su vivienda como en la modalidad de vivienda turística y cumple con los requisitos, pues entonces haga el trámite en la Cámara de Comercio para obtener su RNT en la categoría de operador turístico. Y si usted no quiere pues, estar ligado a la operación, busque un operador de vivienda turística que cumpla con todos los requisitos del Registro Nacional de Turismo. Tenemos que aclarar que en Colombia todavía no hay muchos operadores de vivienda turística, hay operadores hoteleros, pero los operadores hoteleros por lo general no están incursionando en la operación de vivienda turística. En ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena es donde más vemos empresas de operación turística. Poco a poco hemos ido creciendo el abanico de empresas operadoras, pero todavía ahí hay un nicho importante de mercado teniendo en cuenta el crecimiento de viviendas turísticas en Colombia. Por otro lado está el comercializador, todos lo conocemos, el más grande es Airbnb. Ellos no llegan hasta el punto de la operación, se quedan en la comercialización, captan el cliente, captan el huésped y lo ponen en contacto con el operador. Hasta ahí entonces el primer requisito con una explicación corta de cómo es el funcionamiento básico de estas viviendas turísticas. Yo veo que hay una pregunta por acá en el chat de Sebastián.molina. Dice, doctor, ¿uno podría arrendar un inmueble, hablemos de un apartamento, por ejemplo, por dar un ejemplo, para subarrendarlo o explotarlo en vivienda turística? Sebastián, lo primero que tenemos que revisar es si el apartamento tiene permitido destinarse a la vivienda turística, porque no podemos partir de la noción de que todos los apartamentos tienen autorizada la destinación de vivienda turística. Ya vamos a ver que incluso actualmente la destinación de vivienda turística es un requisito urbanístico, ya no un requisito inmobiliario. Antes lo ligaban a un requisito inmobiliario consistente en la determinación de la Asamblea de Copropietarios y la reforma al reglamento de propiedad horizontal para que constara la destinación de vivienda turística. Ya en este momento el requisito, la condición es urbanística y es que los usos del suelo permitan la operación de vivienda turística en el edificio. La segunda pregunta que uno puede inferir de esta gran pregunta es si es posible subarrendarlo. Y ahí creo que entramos en el campo de los contratos. Con las diapositivas, no se preocupen, las diapositivas quedan al final en la lonja las tendrá a disposición de ustedes y esta charla está siendo grabada, entonces después la encontrarán en las diferentes plataformas de la lonja. Si es posible subarrendar el inmueble, y creo que ahí entramos en el campo de los contratos. Si el propietario permite subarrendar el inmueble para usted destinarlo a vivienda turística, yo creería que primero esa posibilidad, esa facultad de subarrendamiento debe estar expresamente contemplada en el contrato que usted firme con el propietario. Y adicionalmente creo que debe constar la destinación que usted pretende darle, que es vivienda turística. Porque eso implicará una cantidad de obligaciones turísticas, mercantiles y tributarias, no solamente para quien explote la vivienda turística, sino también para el propietario. Entonces, creo que deberá pues estar claramente establecida la posibilidad y la destinación en el contrato. Pregunta Joaquín. Para una propiedad horizontal donde cada apartamento tiene un propietario, el reglamento permite el alquiler de corta estancia. ¿Es posible tener un único registro nacional de turismo? Muy buena pregunta, Joaquín. Denme un segundo que por acá me perdí. Muy buena pregunta, Joaquín, porque
Todo esto para la época del 2009 partía del reglamento de propiedad horizontal o de la decisión de la Asamblea de Copropietarios, y era que estuviera permitida la destinación de alquiler por días en periodos inferiores a 30 días. Es posible que, y partamos de la noción de que a hoy, bajo el requisito urbanístico, sigan cumpliendo con la norma. ¿Es posible tener un único registro nacional de turismo? La respuesta es sí. Incluso en algunos proyectos nuevos que se estructuran como propiedad única, solamente tramitamos un registro nacional de turismo para todo el edificio. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que sabemos que nadie nunca va a dejar vencer el Registro Nacional de Turismo, porque el administrador o incluso el operador, que es el primer llamado a hacerlo, va a renovar el Registro Nacional de Turismo año a año sin falta. Cuando ya vemos en los proyectos de vivienda turística que lo que ofrece el desarrollador inmobiliario es que cada propietario pueda explotar su inmueble y ser incluso operador del inmueble que compró, entonces la decisión es tener registro nacional de turismo por cada vivienda. Y pues obtenemos 40, 50 registros nacionales de turismo en un mismo edificio. Ambas posibilidades están vigentes. Depende mucho de cómo se quiera estructurar el proyecto, o si pues usted quiere hacer destinación de su apartamento, pero los demás vecinos no. Y ahí entonces aparece la definición de quiénes lo hacen individualmente y en qué casos se hace colectivamente. Juan Esteban Corrales pregunta: si entendí bien la respuesta anterior, ya no es necesario que el RPH defina la destinación. Juan Esteban, efectivamente, en el año 2009 el requisito era que estuviera en el reglamento de propiedad horizontal desde el principio. Para el año 2020, para la actualidad, el primer requisito que se debe cumplir es que se cumpla con el uso del suelo de servicios en categoría de vivienda turística. Yo sé que están haciendo varias preguntas más. A ver, yo veo por acá abajo. Si en el RPH no aparece esa posible destinación, no aplica la autorización del propietario. No aplica la autorización del propietario. Es decir, ningún propietario está autorizado en Colombia para autorizar la destinación de vivienda turística ni autoautorizarse la vivienda turística. Todo debe ir por medio de unos requisitos que establece claramente la norma, y ninguno de ellos es permitido. En ninguno de los casos es permitido que la persona libremente destine su inmueble a la vivienda turística. Sí, Tomás, estoy de acuerdo. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque veo que algunas de las preguntas de este primer tema están relacionadas con los siguientes numerales, con los siguientes temas. Entonces creo que es mejor hacerlo al final. El segundo requisito de la vivienda turística, entonces, es el Registro Nacional de Turismo. El primer requisito es que el operador tenga Registro Nacional de Turismo. El segundo requisito ya es que la vivienda tenga Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo para hospedajes permanentes y viviendas turísticas está reglamentado en el decreto 1074 del 2015. Y en ese decreto 1074 del 2015, pues establece que el Registro Nacional de Turismo para las viviendas turísticas, entiéndase vivienda turística como apartamento, finca o casa, se debe estar actualizando de manera anual. Cada 12 meses, sea el operador o el propietario, deben actualizar el Registro Nacional de Turismo ante la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción según la ubicación del inmueble. El Registro Nacional de Turismo es un requisito obligatorio para que el inmueble, para que la vivienda pueda ser destinado como vivienda turística. Ese requisito lo estableció el gobierno desde el año 2009 y no ha cambiado desde entonces. Bien, el tercer elemento es el tipo de contrato. En el tipo de contrato
es muy particular la definición que en Colombia tenemos de esta figura de la vivienda turística. Sabemos en Colombia que la ley 820 del 2003 regula los contratos de arrendamiento de las viviendas cuando el periodo mínimo de estancia, el periodo mínimo de ocupación son 30 días. Pero la ley 820, digamos, no reglamentó qué pasaba o si era un contrato de arrendamiento de vivienda cuando la tenencia se entregaba por menos de 30 días. Ese vacío vino a llenarlo la norma de vivienda turística, que claramente establece que si el arrendamiento es por días y en periodos inferiores a 30 días, el contrato que se celebra es un contrato de hospedaje, no es un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Y esa es una gran diferencia entre los diferentes periodos de estadía en una vivienda. Si es más de 30 días, es un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Si son menos de 30 días, es un contrato de hospedaje. Eso hace que el tratamiento de esos dos contratos sea totalmente distinto. El contrato de hospedaje, en principio, es un servicio que se presta. Ese servicio debería, desde el minuto 1 de la celebración del contrato, generar unos impuestos. Por el contrario, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana está exento, por ejemplo, de IVA. No es objeto de retención en la fuente, mientras que el contrato de hospedaje sí tiene aplicación de una cantidad de impuestos inmobiliarios que en este caso aplican. Tienen excepciones, como cuando el residente, el huésped, es un no residente fiscal en Colombia. Ahí hay una exención de IVA para ese contrato de hospedaje. Pero es muy importante tener claro desde el principio que el periodo de 30 días marca la diferencia entre el contrato de arrendamiento y el contrato de hospedaje. El cuarto elemento es la regulación en los reglamentos de propiedad horizontal. La norma original del 2009 solamente exigía que se estableciera en el reglamento de propiedad horizontal la posibilidad de arrendar las viviendas en periodos de menos de 30 días, en cortas estadías o en short time rental, como lo llaman en Estados Unidos. Y que los edificios que ya estuvieran constituidos y sometidos al régimen de propiedad horizontal debían llamar a asamblea de copropietarios y en asamblea de copropietarios aprobar la destinación de vivienda turística que debía tomarse, como implicaba una reforma al reglamento de propiedad horizontal, implicaba una mayoría calificada del 70% de los coeficientes de la totalidad de la copropiedad, no de los presentes en la asamblea. Y a partir de la aprobación de la asamblea o de la determinación del reglamento de propiedad horizontal, que ocurría sobre todo en los proyectos que eran nuevos, quedaba autorizada y simplemente había lo que nosotros llamamos técnicamente una condición inmobiliaria. Vamos a ver que en la reglamentación actual no solamente hay una condición inmobiliaria, sino también una condición urbanística. En aquella época, y esto era una norma que a mí me gustaba mucho, la norma definía que el control de la destinación de la vivienda turística radicaba en cabeza de los administradores de la propiedad horizontal. Que si el administrador percibía, se daba cuenta de un copropietario que estaba destinando su apartamento, su vivienda, a actividades de vivienda turística sin estar autorizado por la asamblea o sin tener, o aún autorizado por la asamblea, no teniendo registro nacional de turismo, el administrador de la propiedad horizontal debía denunciar inmediatamente a ese copropietario
para que la policía de turismo acudiera al lugar y evacuara a los huéspedes y sellara la vivienda e impusiera la multa. Vimos durante muchos años a los administradores de propiedad horizontal siendo entonces los controladores de la vivienda turística, llevando a cabo funciones de control urbanístico. Básicamente, las copropiedades se defendían, muchas residenciales se defendían de la vivienda turística de manera segregada a partir de el actuar de los administradores de propiedad horizontal. Esa función no se extinguió, sino que varió en la última reglamentación de la vivienda turística. Los administradores siguen ejerciendo un control inicial, siguen siendo los controladores preliminares de la vivienda turística, pero ya no un control absoluto, sino que deben denunciar los casos ante la inspección urbanística y la inspección urbanística acudirá con el inspector de turismo para hacer el trámite respectivo. Por lo que ya el administrador no tiene a cargo el control absoluto de la vivienda turística, sino simplemente la obligación de denunciar los casos de vivienda turística ilegal. En la norma original, incluso los administradores de propiedad horizontal eran solidarios en la responsabilidad con los copropietarios que destinaran ilegalmente sus viviendas a la vivienda turística, lo cual incluso muchas empresas de administración de propiedad horizontal pues le temían a la norma porque sabían que si no lo denunciaban a tiempo, no eran eficaces, pues la responsabilidad podía perseguirlos a ellos también. Y finalmente está la tarjeta de registro hotelero. En la tarjeta de registro hotelero es lo que en la hotelería llamamos el check-in. Todos los huéspedes que llegan a las viviendas turísticas deben diligenciar un formulario de registro. Ese formulario, ese formato o tarjeta de registro, lo que busca es mantener los datos actualizados de los huéspedes, incluso quienes primero tenían la obligación de hacer llenar esta tarjeta de registro eran los administradores de propiedad horizontal. En la reforma de la vivienda turística ya esa obligación quedó a cargo de los operadores y los administradores pudieron liberarse de esa obligación. De ahí saltamos al 2015, que es la norma actual. En el 2015 el decreto 1074 vino y compiló todas las normas de turismo y el gobierno destinó una sección, que es la sección 12 del capítulo 4 de ese decreto, destinado exclusivamente a la reglamentación de la vivienda turística. Ahí empezamos a ver las primeras modificaciones al régimen. Nos empezaron a hablar de la tarjeta de registro de vivienda turística que debía ser reportado a Migración Colombia. Tanto el ingreso como la salida de los huéspedes deben todavía ser reportados a Migración Colombia por medio de una plataforma digital que ya los operadores pues conocen al detalle cómo reportar ahí las tarjetas de registro. Funcionamos con el decreto 1074 del 2015 durante un tiempo. Ese decreto, digamos que básicamente lo que hizo fue compilar las normas del decreto 2590. Las modificaciones fueron mínimas y sobre todo buscaban hacer digital todo el procedimiento de la vivienda turística, que antes era todo en papelería física. El Registro Nacional de Turismo del operador, que no era obligatorio además, era físico. El Registro Nacional de Turismo del inmueble era físico. Y esto era una cantidad enorme de papeles que se tenían que llevar a la Cámara de Comercio para poder funcionar la vivienda turística. Y adicionalmente los administradores de propiedad horizontal terminaban casi todos con esta carga de papelería de vivienda turística y con las tarjetas de registro.
De ahí saltamos a la reglamentación actual, que creo que es donde vamos a estar más tiempo de esta charla. Ahí saltamos al decreto 2119 de noviembre del 2018. El decreto 2119 tiene unos antecedentes. Las cadenas hoteleras en Colombia y los operadores hoteleros empezaron a hacer presión al gobierno manifestando su inconformidad en el sentido de que la vivienda turística se había convertido en un competidor directo de la hotelería. Los hoteles empezaron a quejarse de una reducción en su ocupación porque la gente se estaba yendo especialmente a apartamentos turísticos. El gobierno atendió esa solicitud de los operadores y de las cadenas hoteleras y decide en noviembre del 2018 expedir una nueva reglamentación de la vivienda turística. Y esa es la reglamentación con la cual funcionamos ahora. Para resaltar tres nuevas condiciones, hay una nueva definición de la vivienda turística, se implementó el software de registro hotelero, que también ya es obligatorio para la vivienda turística, y la responsabilidad de los medios de comercialización. Los comercializadores entonces terminaron también en esta reglamentación nueva siendo responsables por los actos ilícitos o por la destinación ilegal que se lleve a cabo en una vivienda turística. Ahí entonces la nueva definición que encontramos de la vivienda turística, que abre la discusión que ya en este momento está un poco más tranquila, pero que fue pues la discusión de todo el año pasado. Y es que la vivienda turística en el decreto 2590 estaba definido como una unidad habitacional destinada a brindar alojamiento. Ahora la definición es que es una unidad inmobiliaria destinada en su totalidad a brindar el servicio de alojamiento. La definición entonces de la vivienda turística cambió porque ya no hablamos de una unidad habitacional. Cuando dejamos de hablar de la unidad habitacional, desaparece un poco la vivienda y empezamos a hablar de unidad inmobiliaria. Empezamos a usar un poco más el genérico del sector inmobiliario, pero adicionalmente ya no nos hablan de facilidades de alojamiento, sino que nos hablan de brindar el servicio de alojamiento. Entonces, ya lo que vemos en la reglamentación es que pasamos de hablar de una vivienda destinada al alojamiento a hablar de una unidad, de un inmueble destinado a un servicio de alojamiento. Y este cambio en la definición abrió la discusión sobre si la vivienda turística podía seguirse ejecutando en edificios cuyo uso del suelo, cuyo uso urbanístico fuera el uso residencial. Y pasábamos a que esas viviendas solamente podían destinarse o llevarse a cabo en modalidad de vivienda turística si el uso del suelo era de servicios. Esa discusión, pues, todo el año pasado estuvo bastante presente, en algunos casos un poco acalorada, con algunos municipios, porque hay municipios que defienden la vivienda turística en el uso del suelo residencial, y hay municipios o distritos que defienden la vivienda turística en el uso de servicios. Y ahí vamos a ver la diferencia entre varios municipios. La modificación de las definiciones, pues, nos llevó a también otra discusión, y era si ya entonces pasamos la vivienda turística al uso de servicios en categoría de hospedaje o en categoría incluso de vivienda turística, que fue lo que hizo Medellín, crear una categoría especial para la vivienda turística en el uso de servicios.
Entonces, ¿cuál era la actividad y cuál era el requisito arquitectónico y de espacio que debía cumplir la vivienda? Si era los requisitos constructivos de hospedaje y de diseño de la vivienda, o las características de diseño, de espacios, incluso de área, de la hotelería. En esto, los municipios también se han dividido. El caso de Medellín definió que la vivienda turística era una especie de híbrido, en el sentido de decir que el uso, la destinación de vivienda turística está enmarcado en la categoría de servicios, y creó una categoría y creó una subcategoría conocida como servicios de vivienda turística, pero que todos los requisitos de esa vivienda debían ser los requisitos del uso residencial. Es decir, debía cumplir con todas las normas técnicas del uso residencial y no del uso hotelero. Y ahí, pues, la primera situación que apareció fue que a los proyectos de vivienda turística les teníamos que aplicar la densidad, que es un concepto urbanístico definido por el número de viviendas por hectárea que se puede ejecutar. Entonces ahora, si bien el suelo es en Medellín categoría de servicios, el desarrollo del proyecto de vivienda turística debe cumplir con las normas de vivienda, y por eso decimos que en Medellín la vivienda turística es un híbrido. Es un híbrido entre el uso residencial y el uso de servicios. Cosa distinta es en otras ciudades, en otros municipios del país, donde la vivienda turística sigue estando enmarcada en el uso residencial, y las normas urbanísticas del respectivo municipio o ciudad lo han venido a ratificar, como es el caso de la ciudad de Cali. De ahí saltamos al tema, a una discusión, y es si el gobierno nacional podía, por medio de un decreto, cambiarle el uso del suelo a la vivienda turística, porque lo que vimos fue una pretensión pues, muy evidente del gobierno de poner la vivienda turística en el uso de servicios. Y eso inmediatamente hacía que la vivienda turística no se pudiera ejecutar ni operar en cualquier parte de la ciudad, sino que tenía que ser en ciertas zonas de las ciudades donde existiera disposición urbanística del plan de ordenamiento territorial que permitiera hacer hoteles o vivienda turística. Y eso restringía en gran medida las zonas, los terrenos para hacer vivienda turística. En esto, las posiciones de los abogados inmobiliarios y urbanistas está dividida. Hay quienes piensan, hay una corriente que está convencida que bajo el principio de autonomía territorial en materia urbanística, el gobierno nacional no puede modificar los usos del suelo, que la modificación de los usos del suelo solamente le está permitida a los municipios por medio de una modificación excepcional a su plan de ordenamiento territorial, que debe cursar un trámite ante el Consejo Municipal, y que el gobierno no podía violar ese principio constitucional de autonomía territorial para modificar los usos del suelo. Y hay otros que opinan que sí lo podía hacer el gobierno, teniendo en cuenta que la competencia de determinación de los elementos del turismo, de los elementos del hospedaje y de las condiciones para ejercer la operación turística en Colombia son competencia del gobierno nacional. Y que por esa situación, esta norma no es una norma urbanística, sino una norma del sector de comercio y turismo, y que por lo tanto el gobierno nacional sí era competente. Lo cierto es que hoy hay varios colectivos inmobiliarios y urbanísticos del país que han anunciado demandas de nulidad contra este decreto 2119. Por ahora yo no conozco ninguna ni que esté cursando, ni que en algún municipio no la estén teniendo en cuenta. Básicamente lo que está ocurriendo es que los municipios se han dividido entre esas dos corrientes.
Hay unos que dicen esto es una norma de turismo y es obligatoria en todo el país, por lo tanto nosotros nos acogemos a ella y modificamos la vivienda turística para que solamente se pueda hacer en categoría de servicios. Hay otros que han dicho, no, yo defiendo la autonomía territorial en materia urbanística y han mantenido la vivienda turística en el uso residencial. Lo del contrato de arrendamiento aplicable ya lo vimos hace un momento, y es que si la entrega de la vivienda es por un periodo inferior a 30 días, es un contrato de hospedaje. Si el contrato, si la estadía es de más de 30 días, el contrato es de arrendamiento. Eso sí, no ha tenido discusión alguna en la reglamentación nueva de la vivienda turística. Aquí viene una gran novedad de este decreto, y es que dio una reglamentación nueva que lleva a una conclusión contundente, y es que derogó, suprimió la posibilidad de regular la vivienda turística en propiedades horizontales que hayan sido desarrolladas teniendo una licencia de construcción en uso residencial. Entonces, eso hace que ahora el trámite en las asambleas de copropietarios sea un poco más complejo. Porque antes decíamos, mire, simplemente llame a asamblea de copropietarios y si los copropietarios en un 70% están de acuerdo en permitir el arrendamiento por días, pues en este edificio quedó permitido. Y ahora no solamente es eso, deben llamar a asamblea, el 70% de los copropietarios deben aceptar el cambio de destinación para autorizar la vivienda turística y el alquiler por días, pero adicionalmente el administrador de propiedad horizontal debe ir a una curaduría urbana o a la Secretaría de Planeación en los municipios donde no hay curadurías, hacer un trámite de variación de destinación del edificio, que se conoce como una licencia de construcción en modalidad de adecuación. Si usted no cuenta con licencia urbanística en modalidad de adecuación, hay infracción urbanística y hay infracción a las normas de turismo. Lo que pretende el gobierno con esta norma es hacérsela un poco más difícil, ponérsela un poco más difícil a los edificios residenciales para que puedan convertirse en edificios de vivienda turística y que no siga pasando lo que venía ocurriendo, y era que de un edificio de 10 apartamentos, 2 estaban destinando la vivienda al servicio de hospedaje turístico y las otras no, y eso estaba trayendo efectos nocivos para los que no lo estaban haciendo, como incrementos del canon, turistas en los edificios sin ningún tipo de reglamentación, consumo de alcohol, problemas de policía, etc. Yo creo que es muy importante en esta nueva reglamentación que los administradores de propiedad horizontal y la gente en general entienda que no solamente es ir a una asamblea de copropietarios, como lo era antes, sino que una vez aprobado en asamblea de copropietarios se debe ir a hacer el trámite urbanístico y la administración deberá hacer el trámite para la variación, para que le permitan variar la destinación del edificio, y el edificio entonces queda con 2 destinaciones autorizadas: vivienda permanente, vivienda multifamiliar y vivienda turística. Así los copropietarios pueden escoger si viven en el lugar, si lo destinan a su vivienda, o si arriendan la vivienda en periodos superiores a 30 días o en periodos inferiores a 30 días. Es muy importante entonces entender ese primer requisito para convertir los edificios o las viviendas en vivienda turística, que es un requisito inmobiliario y un requisito urbanístico. Para las copropiedades donde no hay posibilidad de destinarse al uso de servicios,
es contundente la conclusión que no se pueden destinar esos apartamentos o esas casas o esas fincas a la vivienda turística. Si revisados los usos del suelo en una curaduría o en una Secretaría de Planeación, fácilmente les van a decir cuáles son los usos del suelo permitidos para el inmueble. Y si viendo el listado de usos permitidos para el inmueble no aparece el uso de servicios, en los municipios donde se exija que sea uso de servicios, esa vivienda no puede ser destinada al arrendamiento por días, al alquiler por días. Y solamente se podrá hacer en periodos superiores a 30 días. Es el caso de Medellín y es el caso de Bogotá, donde no se determine el uso de servicios, esos edificios no pueden destinar los apartamentos a estadías inferiores a 30 días, porque de hacerlo, pues habría infracción urbanística y habría infracción turística. Muy importante dos aclaraciones. La primera es que para todos aquellos edificios donde ya se había autorizado, donde ya la Asamblea de Copropietarios había autorizado la destinación a la vivienda turística antes de la entrada en vigencia de esta norma, el gobierno les respetó esa autorización y no les está exigiendo hacer el trámite urbanístico adicional. Simplemente con la autorización inicial de la Asamblea de Copropietarios o incluso desde el momento en que se hizo, se redactó el reglamento de propiedad horizontal y se registró para que nacieran las matrículas inmobiliarias del edificio nuevo, ya desde ahí tenían autorización para llevar a cabo la destinación de vivienda turística. Y finalmente, pues el gobierno también oyó un poco a los administradores de propiedad horizontal en el sentido de bajarles un poco la carga del control urbanístico que hasta hace un año estaba en cabeza exclusivamente de los administradores, y lo que incluyó fue un control dual, un control entre el administrador de la propiedad horizontal y los inspectores urbanísticos. Y ahora la obligación para los administradores de propiedad horizontal es denunciar el caso ante la inspección urbanística, y ya la inspección urbanística debe hacer todo el trámite con la Policía de Turismo y abrir los procesos sancionatorios e imponer pues los comparendos de policía respectivos. Los administradores de propiedad horizontal, entonces, actualmente tienen una función de control, pero más de la convivencia no urbanística en los edificios. Si en un edificio donde no ha sido autorizado, el administrador percibe que hay un copropietario haciéndolo, pues inmediatamente debe denunciarlo y su obligación llega hasta ese punto. Obviamente sé que en las copropiedades, a los administradores de propiedad horizontal que estén ahí conectados, saben que los copropietarios pues los están presionando para que rápidamente ocurra el desalojo y el sellamiento de la vivienda que esté destinándose ilegalmente a la vivienda turística, pero eso les da un poco más de tranquilidad a los administradores, porque aquella norma que decía que eran solidarios con la infracción y que era su responsabilidad, esa norma quedó derogada desde hace un año. Bien, finalmente está el registro hotelero. Ese registro hotelero, todos los operadores de vivienda turística ya saben hacerlo. Es por medio de una plataforma digital que dispuso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esa plataforma está ligada a otra plataforma que es la de Migración Colombia, en donde se reporta el ingreso a la vivienda turística de los ciudadanos extranjeros, y se pide la documentación de esos ciudadanos extranjeros para verificar que hayan entrado legalmente al territorio colombiano, específicamente que tengan visa y que tengan pues un estatus migratorio regular.
Y para los ciudadanos colombianos, pues simplemente el reporte en la plataforma del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es para llevar el control y las estadísticas de la ocupación en las viviendas turísticas por municipio, por territorio. Finalmente, otra discusión que tiene esta norma es la responsabilidad que amplió el gobierno colombiano a los comercializadores. Esta norma tiene un nombre propio que es Airbnb, y era hacerlos responsables de la información que daban o que dan en sus canales de comercialización, que las fotografías que se ven en estas plataformas tecnológicas sean fotos reales, que la ubicación del inmueble en los mapas que aparecen en estas plataformas tecnológicas sea la ubicación real del inmueble, que la información de logística, de transporte, de indicaciones de llegada hasta la vivienda turística sean reales, y que pues no se preste para engaños o para incluso redes de trata de blancas, pornografía, etcétera, etcétera. Y así entonces, en la actualidad, los comercializadores de vivienda turística en Colombia también son responsables de la información que se publicita sobre las viviendas turísticas. Ya como para terminar y abrir pues la sesión de preguntas, unas reglas generales importantes. Siempre nos hacen muchas preguntas sobre el IVA, sobre si los contratos de hospedaje de vivienda turística están sometidos al impuesto sobre las ventas. La respuesta está en el artículo 481 literal del Estatuto Tributario, que establece que si el contrato de alojamiento u hospedaje tiene como huésped a un no residente en Colombia y el servicio se presta en un inmueble que cuente con RNT, con Registro Nacional de Turismo, que esté vigente, no hay lugar al IVA. Ese es un beneficio muy grande pues, que tiene la norma colombiana para fomentar el turismo y también para ayudarle a los propietarios de vivienda turística con este impuesto. Entonces, en principio, si el huésped es un no residente colombiano, ahí quiero aclarar algo. Cuando digo no residente colombiano no quiere decir que sea un extranjero. Puede ser un colombiano, pero si es un colombiano, por ejemplo, que vive hace 20 años en Estados Unidos, pues ese colombiano ya no es residente fiscal en Colombia. Por lo que, en principio, por ese colombiano huésped, tampoco se es responsable de pagar IVA. Finalmente viene el tema específico de Medellín, donde pues siempre hacemos Zoom, no solamente en charlas en Medellín, sino también en charlas en todo el país, porque Medellín fue de los primeros municipios, de las primeras ciudades de Colombia en reglamentar la vivienda turística bajo el nuevo reglamento nacional. Y lo que vimos en Medellín es una reglamentación bastante sui generis, bastante particular, porque nos dijeron que la vivienda turística se ubicaba en el uso de servicios, que los edificios debían tener destinación de servicios, pero que en todo lo demás le aplicaban las normas de vivienda. Entonces, pues terminó haciendo un híbrido bastante extraño y siempre hemos concluido que Medellín esto termina siendo como un perro con cara de gato, porque para la ejecución de proyectos nuevos se aplican todas las normas de vivienda, normas constructivas, normas de espacios, normas de zonas de la vivienda, como salón, comedor, habitaciones, cocina. Le aplica la densidad, le aplica normas constructivas del sector vivienda, pero en cuanto al uso del suelo, en cuanto al terreno, le aplican las normas de servicios. Y eso ha sido pues una novedad en Colombia.
que apenas en los últimos meses hemos aprendido a manejar, a usar, y vemos pues que en Colombia hay ya muchos proyectos de vivienda turística. En Medellín hay muchos que se están estructurando con esta reglamentación nueva. Bueno, y finalmente, pues la norma que les acabo de mencionar, que en Medellín, por reunir las características físico-espaciales del uso residencial, los aprovechamientos, obligaciones urbanísticas y demás normas volumétricas definidas para el uso de la vivienda turística, se dan a partir de entender que los edificios son residenciales, pero el uso del suelo es de servicios. Ahí entonces quiero abrir las preguntas, la discusión, y quedo entonces aquí en el chat. Quedo aquí en el chat pendiente de sus preguntas. Bueno, arranco con Leonardo Vélez. Por favor, ¿puedes ampliar el tema de los usos del suelo? Sí, Leonardo, un paréntesis, pues en cuanto a los usos del suelo. Los usos del suelo en Colombia, son 5. Residencial, comercio o comercial, servicios, industrial e institucional. Lo que vemos en la norma nueva de vivienda turística es que el gobierno pretendió pasar la vivienda turística del uso residencial al uso de servicios, para que compitiera de manera directa con los hoteles, pero no solamente en la operación, sino también en la ubicación. Es decir, que no se pudiera ubicar un edificio de vivienda turística en cualquier parte de la ciudad, sino en ciertas zonas específicas determinadas por la norma urbanística local. Eso copiando el modelo de algunas otras ciudades que ya habían reglamentado la vivienda turística, como Nueva York, como París, que permiten la vivienda turística, pero en ciertas zonas de la ciudad muy cercanas a centros turísticos y a museos, a zonas de atracción turística. Bueno, denme un segundo. Acá veo otra pregunta. La presentación nos la envían, claro que sí. La lonja se encarga de hacerles llegar la presentación y esta formas de la lonja. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo vamos a vender vivienda turística para comprobar que sí tiene la destinación autorizada? Debemos entonces pedir qué documentos. La licencia urbanística y el acta donde se aprobó el tema de vivienda turística. Perfecto. O sea, la respuesta está en la misma pregunta y está perfecta. Cuando usted vaya a vender una vivienda turística, debe corroborar, uno, la licencia urbanística y segundo, los documentos donde conste la autorización de la vivienda turística, especialmente el reglamento de propiedad horizontal, si la vivienda está sometida a dicho régimen, que por lo general sí. Es normal encontrar incluso en las fincas, es normal encontrar que en las parcelaciones ya vemos en los reglamentos de propiedad horizontal el tema de vivienda turística. Hay una aclaración, y es que es requisito. En los reglamentos de propiedad horizontal se debe incluir un capítulo de vivienda turística si el proyecto se va a destinar a esa destinación. Si no tiene ese capítulo, se entiende que en principio no está autorizado y se incumpliría el requisito inmobiliario. Bueno, por aquí pregunta admin. Hola doctor, si se tramita el RNT para un apartamento, pero la asamblea niega la operación de vivienda turística, ¿qué pasaría? La respuesta, digamos que es sencilla en el sentido de aclarar algo y reiterarlo. Para la vivienda turística actualmente hay dos requisitos, un requisito inmobiliario y un requisito urbanístico. El requisito inmobiliario
es que la asamblea de copropietarios o el reglamento de propiedad horizontal contemplen la destinación o alquiler por días. Y el requisito urbanístico es que la licencia urbanística permita el arrendamiento por días o establezca que la vivienda es una vivienda turística. A la pregunta de si yo tramito el RNT, pero la asamblea niega la operación de vivienda turística, pues de esos dos requisitos se caería el inmobiliario. El requisito inmobiliario no se cumpliría, por lo tanto, la operación de vivienda turística de ese apartamento pues sería ilegal. Habría infracción urbanística e infracción de turismo. Bueno, por aquí pregunta Simón Pérez. Juan, te pregunto, tenemos una casa que está ubicada en Las Palmas, Medellín. Esta casa tiene uso de suelo residencial, por lo que has dicho. Esta casa la estamos operando ilegalmente en estos momentos. Si no se ha hecho el trámite urbanístico para autorizar la casa como vivienda turística, la respuesta es sí. En la pregunta no veo si la casa está sometida al régimen de propiedad horizontal, pero supongamos que no. Eso quiere decir que el requisito inmobiliario pues estaría cumplido desde el principio. Pero el requisito urbanístico no. Habría que hacer el trámite en una curaduría urbana de Medellín para cambiarle, para ampliarle la destinación a la casa y que permita el alquiler en periodos superiores a 30 días y en periodos inferiores a 30 días. Por aquí pregunta Héctor Camilo Mejía. Hola Juan Esteban, un saludo. ¿Puedes ampliarnos información sobre el proceso de licenciamiento de proyectos con destinación de vivienda turística? ¿Cuál debería ser el paso a paso ante la curaduría? Camilo, es una pregunta muy extensa, pero tratando de resumirla, lo primero que se debe hacer es levantar toda la planimetría del proyecto, cumpliendo las normas de vivienda. Estoy dando por hecho que la pregunta está relacionada con un proyecto en Medellín, porque si es en otra ciudad del país puede cambiar la reglamentación. Pero en Medellín lo primero es levantar toda la planimetría, toda la estructuración de arquitectónica del inmueble y técnica constructiva del inmueble con la norma de vivienda, porque debe cumplir con la norma de vivienda. Pero al momento de revisar el uso del suelo, debe ser uso de servicios. Y una vez usted logre esa combinación, ya puede solicitar la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana. Es muy claro, es muy importante aclarar que cuando usted solicite la licencia urbanística en la Curaduría, debe informar en los planos, en los cuadros de áreas y en la solicitud que usted está pidiendo que le autoricen el edificio como vivienda turística. Incluso en la licencia, cuando la curaduría emite la licencia, aparece que la destinación autorizada es vivienda en modalidad de vivienda turística. Bueno, familia D'Amato también pregunta, hola, ¿es legal que el reglamento de propiedad horizontal limite a un solo operador turístico? Que limite a un solo operador turístico si se desea alquilar como vivienda turística. Sí, la norma técnica sectorial 006 y 0010, especialmente la 006, establece que solamente puede haber un operador por registro nacional de turismo. Y aquí quiero ir un poco lento para que me entiendan la diferencia. La norma dice solamente puede haber un operador por registro nacional de turismo. Pero un registro nacional de turismo puede contener uno o varios inmuebles. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo tener operador por vivienda si tengo registro nacional de turismo por vivienda, o puedo tener un operador para todo el edificio si solo hay un registro nacional de turismo por todo el edificio. Entonces, el tema del operador turístico está ligado a la estructuración que se haga de la operación de vivienda turística. En algunos edificios nuevos y viejos aparece la norma de un solo operador turístico. Y cuando aparece la norma de un solo operador turístico, eso quiere decir que solamente hay un RNT para todo el edificio. En los edificios donde vemos que hay registro nacional de turismo por vivienda,
lo que busca incluso en principio es que cada propietario pueda buscar su propio operador. La norma, también vale la pena aclarar, que la norma establece que se deberá contar con un solo operador turístico, un solo operador de vivienda turística por Registro Nacional de Turismo, pero dice que podremos tener múltiples comercializadores. ¿Eso qué significa? Que yo en un edificio donde se reglamente con un único operador turístico, el operador turístico único es el que se encarga de toda la operación, pero puede haber 5 empresas de comercialización ofreciendo las viviendas turísticas y contar con unos operadores virtuales y otros operadores físicos. Yo puedo tener una vivienda turística, esa vivienda turística se la entrego a un operador tanto el operador como yo escogemos comercializadores. A mí me gustan los comercializadores físicos, entonces yo busco agencias de viajes como Aviatur, Viajes del Paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el operador pues cree más en las plataformas tecnológicas y pues acude a Airbnb, Flyaway y todas las demás para hacer la comercialización. Eso es válido en Colombia, puede haber múltiples comercializadores. Lo que no puede haber es múltiples operadores en el mismo Registro Nacional de Turismo. Bueno, Joaquín, ¿podrías aclarar sobre el RNT único para un edificio con varios propietarios? ¿Quién saca la RNT, el operador o a nombre de quién? Está muy ligado a la pregunta anterior, pero con un complemento, y es que el Registro Nacional de Turismo, la carga de renovarlo, en principio es de cada propietario. Es el propietario el que debe renovar el Registro Nacional de Turismo. Sin embargo, cuando los propietarios buscan operadores para que operen sus viviendas turísticas, en los contratos el operador incluye el servicio de renovar a nombre del propietario el RNT, pues porque saben que si el propietario no lo hace, pueden terminar en problemas. Entonces, por lo general, quien lo hace actualmente, lo que hemos visto es que lo hace sobre todo el operador y siempre lo hace a nombre del propietario. Lo que sí no puede ocurrir, y aquí vale la pena porque veo en este listado de participantes a muchos desarrolladores inmobiliarios, lo que sí no puede ocurrir, y esta es una recomendación para ellos, para los desarrolladores, es que el Registro Nacional de Turismo quede a nombre del desarrollador inmobiliario, que no va a ser el operador, porque después cuando el desarrollador inmobiliario termina el proyecto y se quiere ir del proyecto, pues no se puede ir porque el Registro Nacional de Turismo está a su nombre. Y lo tendría que ceder a alguien y ahí hemos visto en la práctica muchos problemas, porque después pues ningún propietario ni la administración de la propiedad horizontal les quiere recibir ese Registro Nacional de Turismo. Entonces es muy importante para los desarrolladores que desde el principio de la comercialización quede claro si el Registro Nacional de Turismo va a ser por todo el proyecto o va a ser por cada vivienda, si va a ser individual o va a ser colectivo, y que las obligaciones relativas al Registro Nacional de Turismo estarán en cabeza del operador. Incluso en algunos proyectos, lo que hemos visto es que incluyen en sus contratos una cláusula donde los clientes autorizan al desarrollador a contratar el operador en su nombre y representación. Porque ya desde la comercialización del proyecto, pues sabemos que el operador de la vivienda turística ya está escogido y se contrata desde antes de que empiecen a llegar los huéspedes. Bien, Consuelo Duque pidió permiso para retirarse. Leonardo Vélez mandó un JPG que no puedo ver, que dice usos del suelo. No veo la imagen. Después viene Gema Hincapié, que dice, ¿las fincas deben cumplir con las mismas condiciones? La respuesta es sí. Desde el año pasado, las fincas turísticas, ese es el nombre con el cual las bautizaron el año pasado, deben cumplir con todas estas normas, especialmente con los dos requisitos que hablábamos, la condición inmobiliaria y la condición urbanística. Deben cumplir con las dos para poderse operar como vivienda turística, es decir, para poderse alquilar por días. Por aquí alguien dice que no se escucha. Gracias, Leonardo, excelente aporte.
Muy bien. Nuevamente Joaquín, sobre la respuesta que diste ahora de la casa en Las Palmas, si se tiene RNT pero la zona no es de servicios sino residencial, se puede solicitar una ampliación para uso de servicios de la propiedad, considerando que es una casa independiente. Habría que revisar el POT, pero usted puede acudir a una curaduría en Medellín y preguntar si el uso de servicios está autorizado para esa casa y le van a dar la respuesta de manera inmediata. Y así usted podrá saber si la casa puede ser destinada al alquiler por días o si definitivamente no. Catalina pregunta, profe, ¿me repite porfa los 5 usos del suelo? Los 5 usos del suelo, Catalina, son residencial, comercial, servicios, industrial e institucional dotacional. Bueno, por aquí Gómez Córdoba Carlos pregunta, hola doctor Juan, tengo 2 clientes por un contrato por 2 meses, médicos cardiovasculares, y el administrador del edificio no me los permite ingresar. ¿A quién puedo recurrir? Ayuda, ayuda, llegan hoy al apartamento. Pues Carlos, la primera observación es que si esos 2 clientes se van a quedar por 2 meses en el apartamento, ese contrato no es de vivienda turística, ese contrato no es de hospedaje, ese contrato es de arrendamiento de vivienda urbana. Y pues se debe hacer un contrato de arrendamiento de la ley 820 del 2003, poniendo como plazo, como vigencia, esos 2 meses. Y el administrador del edificio no entiendo por qué se está oponiendo, porque en principio pues ahí no hay una violación ni al régimen de la vivienda turística ni al régimen urbanístico. Entonces, pues no entiendo por qué el administrador del edificio se está oponiendo. Alejandro Restrepo pregunta, hola Juan Esteban, en zonas de media mixtura, esta es una pregunta un poquito más técnica, veo. Hola Juan Esteban, en zonas de media mixtura, ¿es permitida la vivienda turística para Medellín? Alejandro, la respuesta es sí. En media mixtura, la vivienda turística está permitida. Tiene una reglamentación especial. El Departamento Administrativo de Planeación emitió un concepto donde establece cuál es el alcance de vivienda turística en media mixtura, que incluso, si quiere después por interno, nos comunicamos y nosotros se la podemos hacer llegar. Pero a la pregunta de si en media mixtura es permitida la vivienda turística, la respuesta es sí. Antonio Pérez pregunta, en la Cámara de Comercio para sacar el registro de turismo, ¿me exigirán el uso del suelo? Muy buena pregunta, qué pregunta tan interesante. Hasta el año pasado la respuesta era sí, le van a pedir un concepto de uso del suelo. Particularmente con el cambio de reglamentación, ya lo que exige la Cámara de Comercio es que usted certifique bajo la gravedad de juramento que no está violando los usos del suelo. Es decir, está invirtiendo la responsabilidad. Ya la responsabilidad no es de los curadores ni de las cámaras de comercio que aceptaban estos conceptos de usos del suelo, sino que la responsabilidad ya es del propietario que certifica bajo gravedad de juramento que no está violando el plan de ordenamiento territorial ni los usos del suelo. Gina pregunta, actualmente se subarrienda una casa en Laureles para estudiantes con contrato de arrendamiento por 5 meses. Todo esto con el permiso del propietario. ¿Esta casa debería tener registro nacional de turismo? Gina, no debería tener registro nacional de turismo por dos situaciones o por 2 explicaciones. La primera es que los estudiantes, y esto aplica también a los proyectos de vivienda estudiantil que últimamente están muy de moda, pero en el caso de las viviendas estudiantiles, los estudiantes viven ahí. Aun cuando sea por 5 meses, la norma nacional entiende que cuando usted pasa de 30 días de estadía, el contrato es de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, en la primera parte de la pregunta, que a los estudiantes que
permanecen por 5 meses, les hacen un contrato de arrendamiento. La respuesta es, eso está muy bien, ahí no hay observación alguna. Y en cuanto a la segunda pregunta de si la casa debería tener registro nacional de turismo, la respuesta es no, porque ustedes ahí no están ejerciendo ninguna de las actividades que el decreto 1074 contempla como actividades de turismo. Ustedes simplemente están llevando a cabo actividades de vivienda. Bueno, hola, una vivienda unifamiliar no sometida a RPH en baja mixtura también requiere de uso de servicios. La respuesta, Francisco, es sí. Este es uno incluso de las zonas de Medellín específicamente más afectadas, porque todas aquellas casas que estaban en baja mixtura, que no estaban sometidas a régimen de propiedad horizontal, por lo general no tienen autorizado el uso de servicios. En más del 90% la respuesta es no podrían destinarse y arrendarse por días. Bueno, Francisco pregunta, ¿servicios hoteleros o el simple hecho de aplicar servicios es suficiente? No, simplemente con el uso de servicios, solamente con el uso de servicios. Bueno, por acá me están haciendo señas que ya se nos acabó el tiempo. Leo la última pregunta. Gómez Córdoba, Carlos Mario pregunta, ¿tenemos inconvenientes con el administrador? Ah, bueno, ustedes, incluso Carlos Mario, si quiere, podemos hablar en el interno, porque veo que es la continuación de la pregunta del tema del administrador y de las dos personas que van a estar 2 meses. Bien, y la última pregunta, ya para dejarlos, qué pena, ¿qué son propiedades de baja mixtura? Muy buena pregunta. En ciertas ciudades del país, los usos del suelo, la intensidad de los usos del suelo está dividido en 3, en baja mixtura, media mixtura y alta mixtura. La mixtura es la posibilidad de combinar destinaciones, es decir, que tú puedas combinar todos los usos del suelo, todos, comercio con servicios, con residencial, todos se puedan combinar. Y eso pues tiene una categoría o una escala. Y esa escala es baja, media o alta. Eso quiere decir que en baja mixtura, el uso del suelo que tenga el inmueble prácticamente no se puede combinar con ningún otro. Mientras que en media se puede combinar un poquito más y en alta pues se pueden combinar todos o casi todos los usos del suelo. Bueno, a todos veo que si siguen las preguntas, por el chat interno también veo que hay más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho el espacio, su concentración. Veo que muchos estuvieron pues entretenidos con el tema. Este es un tema que está en desarrollo porque está de moda y adicionalmente pues es nuevo. En Colombia, digamos que por las novedades de turismo y por ser un país cada vez más atractivo para el turismo, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a unos estándares internacionales de turismo y de alojamiento, donde todavía hay muchísimas posibilidades, no solamente en la operación, también en el desarrollo de proyectos. En Colombia necesitamos todavía muchos más proyectos de alojamiento, sea en modalidad de hotel o sea en modalidad de vivienda turística. Por ahora entonces los dejo y a los que siguen preguntando mensajes internos, yo creo que ya por medio de la lonja podemos tramitarlos, o si al momento de terminar esto pues los mensajes siguen ahí, créanme que trataré de darles respuesta. Les deseo entonces una feliz tarde y que sigan disfrutando de sus casas.